Este video nos va a servir de introducción para poder entender de forma clara y didáctica el mundo de las partículas. Yo voy a partir acá con un nuevo proyecto. Voy a generar un sólido a tamaño, por supuesto. CC Particle System 2. Generalmente yo aplico esta partícula para poder explicar todos sus parámetros para posteriormente pasar a una partícula más avanzada como de Trapcode y poder entender de qué se tratan los parámetros. Para poder entender las partículas tenemos que entender que es un plugin, que es un generador de un punto de emisión más una serie de elementos que ese punto emite o dispara, por así decirlo, y que va a ser llamado justamente la partícula en sí. En este caso, el emisor acá se llama producer, pero básicamente se va a entender como lo mismo. Y las partículas siempre funcionan a modo de play, es decir, se están moviendo constantemente. Lo otro que también sucede es que tiene un punto de nacimiento donde no hay nada hasta el punto donde la partícula fluye de forma constante. Aquí yo puedo dejar el cabezal hasta el minuto 10 básicamente y va a seguir fluyendo de la misma manera, pero este punto es particularmente el del inicio, que es de donde proviene del cero, hasta donde esto continúa con un flujo constante. Uno de los primeros parámetros que hay que revisar, por supuesto, es birth rate, que sería la tasa de natalidad, por así decir, de las partículas, que por supuesto al aumentar este valor hago que las partículas aumenten en cantidad. También, por supuesto, si es que yo necesitara hacer una explosión, tendría que permitirle al bitrate que se genere en una cierta cantidad. Por ejemplo, acá voy a decir que sea en este 6, pero un frame después le voy a decir que sea 0 para que explote, emita y deje de emitir, y esto da la sensación de que hubo una especie de explosión. En base a este mismo ejercicio, que simplemente son dos keyframes, uno muy cerca del otro, donde hay una cantidad de emisión por segundo, bitrate en 6.1 a 0. ¿Ya? En otros casos las partículas se manifiestan por cantidad de partículas por segundo. En este caso es un valor tal vez poco predecible, hay que entenderlo visualmente. Después hay parámetros generalmente asociados a cuánto vive la partícula, entendiendo que la partícula nace desde acá y a medida que se va desplazando se va muriendo. Y en ese avance puede ir cambiando de color o pueden ir sucediendo algunas cosas como rotaciones, escalas, etc. Por lo tanto, esto va a determinar cuánto vive la partícula en tiempo. Es decir, puedo hacer que viva muy poquito o que duren mucho más. Que en este caso no se nota, pero lo vamos a notar solamente con el color amarillo. Porque en esta partícula por defecto está asociado que a medida que van muriendo las partículas se van volviendo más rojas. ¿Ya? El siguiente parámetro es el producer, que también podría ser llamado emitter, que es desde donde proviene el centro de esta partícula. Ahora entendimos que todos los efectos en After Effects que tienen este control que se llama point control, esto se puede animar asociándolo a un nulo o copiando y pegando una máscara. Vamos a revisar esos dos casos. En el caso de la máscara ocurre algo bien particular, ya que al momento de enmascarar una partícula, por lo menos este tipo de partícula, la máscara tiende a recortar el sólido con el efecto, pero el efecto no tiende a respetar la forma de la máscara. Por lo tanto, si yo quisiera un recorte en esta forma, debería precomponer la partícula y hacer este recorte en otra composición. Para este caso, el uso de la máscara no es necesario porque lo voy a usar solo como un trazado, sí, le voy a decir que no recorte, y voy a llamar con la M el parámetro de mask path que puedo seleccionar desde el nombre, copiar, y ahora voy a buscar dentro del efecto, con la E puedo llamar mi efecto, producer, y voy a pegar lo que saqué del path de la máscara, se lo puedo pegar a position. De esta manera voy a tener un row across time que voy a poder comprimir fácilmente para que esta partícula se mueva en forma de lo que era la máscara. Por supuesto, esta máscara ya no está vinculada, solamente fue un copiar y pegar, por lo tanto la puedo borrar. Y de esta manera podría generar algunas animaciones un poco más controladas de estos emisores. Por supuesto, se pueden mover marcando el keyframe en position del producer y avanzando el cabezal y moviendo este mismo point control. Otra de las cosas que se han revisado también ha sido el hecho de generar un null object y por supuesto anclar este parámetro de position
Voy a borrar el keyframe del bitrate. Y anclar básicamente el parámetro de position del efecto con alt click. Lo vamos a emparentar a la posición del nulo. De esta manera podemos tomar el nulo y animarlo libremente con nuestra paleta de Motion Sketch, por ejemplo. La partícula también posee, en este caso, un tamaño donde yo podría, por ejemplo, establecer que fuese un poco más ancha. Voy a hacer una simulación rápida de esto y, por ejemplo, aumentando la gravedad y aumentando un poco el bitrate, podría considerar como si fuese una especie de caída de agua. Y además, generalmente en las partículas nos vamos a encontrar al menos con parámetros relacionados a physics. En physics generalmente vamos a encontrar un pop-up que vamos a poder intercambiar según el tipo de animación que va a tener nuestra partícula, y además también vamos a poder interactuar con estos valores para poder ir cambiando algunas de las cosas que vamos a ir creando acá. Por ejemplo, la explosión es hacia todas las direcciones, por lo tanto en este caso la rotación o la dirección no afecta o no podría segmentar esta rotación. Por lo tanto, si necesitara generar un flujo en una dirección en específico, podría ocupar dirección para de esta manera enfocar un flujo en una dirección específica, y también con el parámetro de extra poder acotar justamente el ángulo o el cono de salida de la misma partícula. Así también algunos casos, como por ejemplo el fuego, que siempre sube. En este caso la rotación tampoco me está generando muchos efectos, pero sí también el extra lo puedo ocupar haciendo que este fuego, por así decirlo, sea un poco más ancho. También, por supuesto, puedo ocupar el radio en X y en Y. De lo que habíamos conversado en primera instancia relacionado a las partículas, la primera intención es lograr la animación de que las cosas se muevan como necesito que se muevan, y posteriormente hacer que las cosas se vean como necesito que se vean. Ya que principalmente con las partículas voy a lograr animar cosas, pero tal vez podría mejorar su calidad visual con efectos u otros tipos de procesos para poder lograr efectos más realistas o con una intención más clara. Uno de los parámetros que generalmente da algunos problemas podría ser la velocidad, ya que hay que entenderla de la siguiente manera. La velocidad no está representada por la velocidad a cómo se mueve todo esto, sino que es la velocidad de la partícula desde el emisor hacia su muerte. Por lo tanto, si la velocidad fuese cero, la partícula solo, en este caso, cae, ya que el emisor sería como una llave de agua que simplemente abre el flujo y deja caer su contenido. La velocidad sería, en el fondo, la velocidad de la partícula saliendo desde su emisor, como si fuese al ser una explosión, sería lo que sale desde el centro de la explosión. Por lo tanto, si es que necesito que esta animación que estoy viendo sea más lenta, pero el alcance de la partícula sea lo mismo, tendría que configurar una serie de parámetros, ir sumando o restando ciertos atributos para poder lograrlo. Una de esas formas es ir combinando la resistencia con la velocidad, y también, por supuesto, al precomponer o viéndose que no genera ningún inconveniente, tenemos la opción de finalmente hacer stretch a las capas o a las precomposiciones para lograr la velocidad que necesito. Entonces, por ejemplo, podría decirle que necesito más resistencia, porque la resistencia va a ser la dificultad de la partícula en transitar en el espacio. Pero también puedo aumentar un poco la velocidad, y de esta forma puedo generar distintas sensaciones de velocidad, que proviene más rápido desde el centro, pero después se va deteniendo, haciéndose más difícil su tránsito hacia el borde. Por supuesto, además de poder controlar todos los parámetros relacionados a la física de cómo esto se debería mover, vamos a encontrar, por supuesto, parámetros relacionados a la partícula en sí, que en este caso por defecto viene asociado a una línea. Esta línea no posee un tamaño de nacimiento y un tamaño de muerte, ya que sería una forma constante, pero dentro de las otras opciones que viene en este motor de partículas podríamos ir cambiando ese tipo de parámetros. Por ejemplo, en el caso de las estrellas podríamos hacer que nazcan más grandes pero mueran más pequeñas.
Y acá hay varias opciones que podemos ir considerando según qué es lo que andamos buscando. Generalmente voy a encontrar parámetros relacionados a lo aleatorio en relación a los atributos que voy moviendo, dependiendo del tipo de partícula en la cual esté trabajando. Pero por ejemplo, voy a poder encontrar parámetros relacionados a lo aleatorio, que sería random seed, por ejemplo, o random size, o random opacity, etcétera. Y en este caso tengo un size variation que funciona de la misma manera, que en el fondo está haciendo que todas sean un poco más irregulares. Tengo mapas de opacidades para poder determinar si es que nacen más transparentes y mueren más rellenas, o viceversa, o por ejemplo que oscilen en opacidades. También por supuesto puedo configurar temas relacionados al color, colores de nacimiento y muerte, y también modos de fusión que existen entre ellas. Transfer mode es un parámetro que debería encontrarme generalmente en muchas partículas y que va a ser el modo de fusión cuando, por ejemplo acá al aumentar la cantidad de partículas, cuando dos partículas colisionan una sobre otra, hacen un modo de fusión y en este caso estarían en suma. Es decir, mientras se cruza un verde claro con otro verde claro, sumarían un blanco. Para el caso opuesto sería extraer la información de negro, en el caso de screen. Las partículas por sí solo tienden a funcionar de una manera bastante estable y generalmente voy a poder conseguir efectos o algún tipo de look interesante ya entrando a la animación de las partículas. Uno de los ejercicios que vimos era básicamente copiar y pegar uno de estos trazados en esta partícula. Tenía el trazado de la máscara en el ejemplo anterior. Y habíamos hecho que, por ejemplo, esto fuese de dirección con un extra pequeño para que fuese como una especie de línea sin gravedad para que no caiga nada. Y partía configurando las rotaciones en relación a la posición de mi partícula. Generalmente para poder lograr algo parecido a un trazado necesitaría animar la posición del emisor o del productor y dejar la velocidad en cero, es decir que la partícula apenas se desplace, cosa que sea el emisor quien se vaya moviendo y la partícula vaya quedando donde fue emitida. En este caso ahora voy a pasar a explicar otra de las partículas que resulta un poco más compleja que la que vimos recién, que proporciona algunas funciones extra, como por ejemplo que sea 3D y una colisión con el suelo, y además de un fácil sistema de mapeo. A esto me refiero que puedo customizar básicamente, en vez de que sea una línea, en el fondo puedo determinar que sea una letra u otro elemento, y también puedo interactuar con este piso, y es un elemento que coincide sin ningún problema en un entorno 3D. También por supuesto, al momento de crear una cámara, la cámara también entiende lo que pasa con esta partícula. Tenemos algunas opciones de grillas y guías que son, por supuesto, para poder orientarnos en este entorno 3D y poder posicionar nuestro suelo. Tenemos también el parámetro de bitrate, por supuesto, longevidad y en este caso el producer está asignado nuestro eje Z, haciendo que esto sea reconocible por la cámara 3D. Teniendo un sistema muy similar a la partícula que vimos anteriormente, tenemos por supuesto explosive y algunas cosas extras que por defecto esta partícula trae. Como una propiedad especial es la interacción con el suelo, floor
y le diga qué tipo de acción va a ocurrir con el suelo. En este caso hay algunas opciones como Ice, donde estas resbalan, donde Bones, por ejemplo, rebotan. Y por supuesto parámetros que me va a permitir controlar cuánto rebote, etc. Otro de los casos también que se puede mencionar como a modo importante es el sistema de mapeo de esta partícula. Voy a crear una composición más bien pequeña, algo de 200 por 200 o si no incluso inferior, para poder generar una partícula en sí. Yo en este caso voy a hacer un texto que mi idea por supuesto es hacer que esto vaya cambiando en el tiempo y sean varias letras. Para poder hacer un offset de texto basta con que vaya acá character offset desde el módulo de animate y el 0 va a estar asociado a al carácter original, que sería en este caso la A, por lo tanto 1 sería B. Entonces tengo que hacer una animación para poder pasar por todas las letras y que vaya rotando hasta el número 25. Voy a ajustar el área de trabajo hasta este espacio, voy a dejar un segundo de animación simplemente, y todo lo que está después no me sirve, por lo tanto lo voy a cortar aquí con clic derecho, Trim to Work Area o arriba el menú Composition también. Voy a volver a mi composición donde tengo el Particle Word y voy a arrastrar mi partícula letra en este caso, que va a estar ahí, que por supuesto es un videito que, o podría ser eventualmente un videito que estaría rotando. Y mi intención es justamente mapear la partícula a esa composición. Entonces entro a Particle y en esta oportunidad tengo para poder ocupar esto que se llama Texture Square o Disk o Faded Disk. En caso que quiera hacer cosas como un humo, por ejemplo, donde el borde de la partícula sea calado, es decir, como con un feather. Yo voy a ocupar el Square. Y al momento de determinar que sea un square, por supuesto la partícula desaparece y en texture debería conectarla a la capa que estoy buscando, que sería mi partícula con mis textos. En este caso ocurre que la partícula y la animación corren simultáneamente, así podemos ver que están todas las letras saltando y cambiando simultáneamente. En el caso de cosas que tengan que ver con tiempo, porque esto podría ser una foto fija, podría decirle que en Texture Time Current sería que corren simultáneamente, es decir, en el segundo 1 ya el texto cambió un par de veces. Le puedo decir que sea desde el nacimiento, por ejemplo. Por lo tanto, ahora veo que no son las partículas las que van cambiando en el tiempo. Voy a apagar acá la composición de la partícula en sí. Sino que nace una A, por ejemplo, y la A sigue siendo A hasta el punto que muere. ¿Ya? Muy bien, una vez que hemos revisado ya estas opciones que son diferentes o en suma también a lo que podemos encontrar dentro de las partículas nativas que vienen en After Effects, que serían las Particle System y Particle World, que funcionan bastante bien.